nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario: ¿piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. ¿Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó: Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. Una de las cosas que siempre nos insiste Jesús es en dar frutos. Y entonces se sirve de este ejemplo, lo que sucedió con aquellos galileos, para dar una lección al Señor, a los apóstoles. 2 enseñanzas. Una primera, quitar algunos conceptos. Sucedió que Pilato, que era un hombre desalmado, era conocido por esa actitud desalmada, por eso él mandó crucificar a Jesús y a los otros 2 ladrones, y con seguridad a mucha gente más. En tiempo de Pilato murió mucha gente. Entre ellos, estos, que eran unos galileos, que fueron al templo. Atención a lo que sucedió. Llegaron con sus animalitos, no sabemos qué llevaban, pero cuando ofrecen el sacrificio, entraron, el sacrificio me refiero a esos animalitos que mataban los sacerdotes y los ofrecían en el templo. Entonces entraron los soldados y mataron a esos galileos. Imaginémonos el pensamiento de aquel entonces como muchos pensamientos actuales. A ver, están ofreciendo sacrificios a Dios y en eso los mataron. ¿Será que Dios no quería sus sacrificios? ¿Será que tenían pecados? Entonces empieza toda una revolución en la mente de la gente, como para decir, murieron de una manera muy fea, harían algo malo. Entonces van y le preguntan a Jesús: Señor, fíjate lo que les sucedió. Y Jesús les dice: ¿piensan que esos galileos eran más malos que otros? No. O aquellos que murieron aplastados por la torre, por esa fortaleza, había una torre que se cayó y aplastó gente. Pues entonces, ¿les pasó eso porque eran malos? No. Entonces quitemos ese concepto que sigue presente en mucha gente. ¿Por qué le sucedería esto? Si era una persona muy buena, ¿por qué se enfermó de esto? Entonces son cosas que no nos vamos a explicar. No va por ahí. Y Jesús dice: no va por ahí. No eran más malos que otros. Y entonces Jesús aprovecha para ahora sí, diríamos, para reprender, no, para enseñar a los apóstoles de otra manera. Y les dice: pero si ustedes no se arrepienten, van a perecer de manera semejante. Semejante no quiere decir que los va a aplastar una torre o que los van a matar los soldados romanos, sino ahora la muerte de la que está hablando el Señor, si no te arrepientes, va a venir un castigo como ese, pero en tu alma, en tu vida, en la eternidad. Entonces por eso tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Y Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos. Por eso pone este ejemplo, el ejemplo de la higuera. Un hombre planta una higuera en su viñedo, en las viñas se plantaban la vid, uvas, pero entre aquellos árboles también tiene una higuera. Y entonces, si plantó una higuera es para que tenga higos. Por 3 años no hubo higos. Y entonces el Señor dice: pues ¿para qué ocupa un lugar más en este espacio? Está robando la humedad que le puede servir a otro árbol. Córtalo. Y entonces le dice el que trabaja ahí, el hortelano: déjame, le remuevo la tierra, remover la tierra, porque a lo mejor está muy compacta. Cuando se remueve la tierra, la humedad puede entrar hasta la raíz. Remuevo la tierra, le pongo abono, y si el año que entra, ahora sí, la cortamos.
¿Qué nos está diciendo el Señor? Con respecto al primer ejemplo, si no se arrepienten van a perecer de manera semejante. Es decir, nos está dando esta oportunidad de vivir para dar frutos. Y entonces hay que remover la tierra. El Señor viene y busca en nosotros si hay frutos de los que Él espera. ¿Cuáles son los frutos que espera el Señor? Pues los frutos de un cristiano, el servicio, el amor desinteresado, sobre todo eso, el amor. Si no los hay, pues ¿para qué estamos en esta tierra? ¿Qué es el refrán famoso? El que no vive para servir, no sirve para vivir. Estamos en este mundo para servir a los hermanos. Yo creo que entonces debemos reflexionar en cómo estamos ocupando y gastando nuestra vida, en qué estamos ocupando los recursos, los dones y talentos que Dios nos dio. Solo para nosotros, como una higuera que no da higos, que nada más se beneficia de la tierra y del agua, o damos también algo de nosotros al Señor en el servicio al hermano, especialmente al más necesitado. Esos son los frutos. El Señor nos da la oportunidad, no la desaprovechemos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén.